Hey, ¿qué pasa, muchachada? Bienvenidos un día más al Rincón de Fallas. Pues ya estamos aquí otro día más con un vídeo de Dragon Ball Super Car Game Fusion World. Apenas el nombrecito. Perdonad lo que pasasteis ayer por el directo, porque como hubo mantenimiento de urgencia, porque había un bug y demás, pues no pudimos hacer partidas, ¿vale? Al final de la noche pude jugar un par de partidas. Compré el mazo básico, que recordamos que haciendo aquí en el modo selección, aquí podemos escoger en solo play, jugar los tutoriales y cuando lo acabamos, que os recomiendo que lo hagáis, os dan un ticket para compraros un mazo básico, ¿vale? Entonces me he comprado el mazo verde, el mazo de Broly, porque es el que había jugado en la beta para, bueno, para no estar muy perdido en el juego. Entonces, he ido haciendo misioncillas con las dos partidas, hemos ganado, aparte de los premios que nos han dado premios, vamos, recompensas por la desconexión y demás, y hemos juntado 1155 diamantes. Entonces, pues, ¿cuál es el motivo del vídeo? Pues abrir unos sobrecitos, así que vamos al lío. Antes de abrir los sobres, quería enseñaros que aquí perdón, no es aquí, en las misiones, cuando compramos o adquirimos un mazo de los básicos, aquí en logros, nos dan unas cartitas, ¿vale? Para tener a mayores de estas así con brillitos. Por ejemplo, si compráramos el mazo de azul de Vegeta, nos darían como recompensa, aparte, esta cartita, ¿vale? Del líder así con el foil. Nos darían un Goten que no deja de ser una SR a mayores, que muchas veces pues vienen dos en el mazo y es probable que de algunas como esta sea interesante tener 4. Y de Vegeta también, ¿vale? Este Vegeta que es el Double Strike, que es la leche, pues también. ¿Vale? Eso que sepáis, como forma de conseguir cartas, ¿vale? A mí me han dado un Broly, un Turtles y un Broly líder, pero si compraras otro mazo parece ser que te pueden dar otra, ¿vale? Para que tengas las 4 SR. Te sobrarían 2 normales, pero bueno, las tendrías foil. Yo no creo que interese hacerlo con segunda vez, pero bueno. Y a lo que íbamos, pues nos vamos a la story. Tengo 0 tickets de estos, ya tengo 0 tickets de estos y 0 tickets de las promocionales, ¿vale? Al subir a nivel 2 me han dado una carta promocional, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, los sobres valen 100 moneditas de estas y si compramos 10 de golpe, nos aseguran mínimo una SR o superior, ¿vale? Entonces, pues... vamos a abrirle. Te dice que te van a restar y te quedaría 155, perfecto. Pues vamos a ver si hay suerte. Vale, en teoría los que brillan los vamos a abrir al final, porque son los que tienen más chicha, parece ser. Así que vamos a ir abriendo. Un Tenskip rojo, un Goku común azul, Tensian común verde, que no creo que sea muy bueno, un Android 19, puede estar curioso, otra reunión del universo 6, una poco común el Grand Prix, que lo vimos ayer en el directo, no me gusta mucho, un Piccolo que igual si hacemos algo medido mucho Son Gohan y tal puede que llegue a ser interesante, pero porque el grande potencia Turbo One, pero bueno, ya veremos. Anda, mira, una rara verde, el Doctor Guerrero. Es por 3, un 10.000, es poco de poder, tendrá una vida buena. Actívate Mind, haces KO esta carta, miras las 10 primeras cartas de tu mazo y pones un laboratorio del Doctor Guerrero en juego. Bien, porque el laboratorio del Doctor Guerrero, todas las cartas que se quedan en el campo, al final las puedes usar todos los turnos. Así que... un buscador, está curioso. Vamos para el segundo sobre. Ahí hay más chicha. Mira, una rara. Al final, mira, el laboratorio del Doctor Guerrero. Me ha venido que ni preparado para el vídeo, ¿Ves? En el campo se queda en tu área de batalla hasta que juegues otro field. Y lo que haces es la activas, buscas, intercambias esta carta al red mode, o sea, se la giramos. Si tu líder es Android número 17, pones una carta de Android que tenga aquí la chisma del drop en tu chisma de energía. Vale, es para acelerar el mazo de las energías. Está súper bien. Vale, porque esta la dejamos tal y todos los turnos. Una carta que tenemos aquí de Android a la pila de energías para aumentar nuestro pool. Energy. Y no pone girado, por lo cual la puedes usar ese mismo turno. Muy bruta esta carta. Pongo un amarillo, Kineis, un bloqueador, que aparte es un acelerador de Awaken. Pilaf, azul, un Namekiano del universo 6. Android por 3, 25.000. Vale, tenemos aquí del universo 6. Por 5, 25.000, juega un Kate de coste 3 o menos de tu mano cuando la pones en juego. Bien. Hombre, otra rara. Ostras, que los hay muchas raras, que bien.
Un freezer por 5.25.000. Cuando lo juegas, puedes poner en juego un King Cool, o sea, a su padre, en la mano. ¿Está bien? Y otra rara aquí, una de campo también, de la arena, una roja de coste 2, que lo que hace es como activate battle, es decir, en la fase de combate, la giramos y un líder o una battle card gana más 5.000 de la batalla. Para todos los turnos está muy bien esta carta, para el mazo rojo. Para no tener aquí florituras no está nada mal, Madre mía, como brilla. Cuando brilla todo eso es bueno. Vale, tenemos aquí una común, una extra común amarilla. Si tienes dos o más cooler o cartas con cooler tal, robas una carta y enderezas una energía. Está bastante bien. Hay un nuevo líder. Vale, el normal es básico, 15.000 robas una carta. Si tienes 4. No es normal. Cuando tienes 4 de vida o menos, enderezas una energía y ya le transformas. En lugar de robar una carta, enderezas una energía. Y cuando le transformas, una vez por turno, este 3 no sé qué significa exactamente. Descarta 2 cartas de tu mano, eso sí, escoges todas las Battle Cards con Gigi Force y las enderezas. Pero este 3 no sé exactamente cómo funciona, esto me tengo que enterar, porque me parece muy bestia la vida. Vamos ahí, carta rara. Un Vegeta azul por 4.20.000, cuando ataca una vez por turno, escoges una carta de Battle Card del oponente de coste 1 menos y la pones al final de su mazo. Y si esto ocurre, enderezas esta carta. Joder, que está para matar bichejos de 1, para mazos de pequeñejos está muy bien. Vamos a seguir abriendo por aquí. Android C16 por 6.15.000, que tiene blocker y cuando se va al KO pones un Son Wanda de coste 6 o menos del drop, ¿vale? De la última descarga. No sé si será muy allá, porque a ver, vale 6, sí, te aguantas una leche, pero bueno, te pone luego un Son Wanda en el juego. Puede estar bien porque así el lugar le puedes usar para potenciarte y demás. Bueno, no sé. No sé si se usará o no, la verdad. Aquí tenemos una amarilla, una extra, robas una carta, entonces escoge una Battle Card del oponente y la giras para que no te pueda bloquear. Tenemos aquí una amarilla por 3.20.000 con crítico. Durante el turno del oponente gana más 10.000. Otra rara, madre mía, qué festival. De azul, Trunks, una extra. Actívate Battle durante tu turno. Escoge un líder o una Battle Card y le damos 20.000. Entonces coges una Battle Card de coste 2 o menos y la devuelves a la mano de su propietario. Bastante chula. Y tenemos a Batama, que es una carta muy buena, porque es por 2.20.000, como muchas de estas cartas básicas como Snapa. Pero lo que hace como permanente es que no se puede ir al KO una batalla, es decir, no te la van a pegar nunca, porque no se te va a ir al KO. Entonces puedes estar metiendo presión con ella todos los turnos. Bastante buena. Vamos a abrir otros solicitos estos. Que para no tener lucecitas, joder, está saliendo de todo aquí. Freezer común por 3.25.000. Otro time skip. Otro reunión del universo 6. Mira, esta se transforma un poco con Android por 2, C18, 15.000. Cuando la juegas, mira las 5 primeras cartas de tu mazo y te quedas con un Krillin o un Android de 17. Y las resto al final del mazo. Otra rara, este ya lo hemos tenido, el del torneo de arena, bastante buena. Un poco como una máquina del tiempo, azul por 1. Miras la última carta de tu mazo y juegas un turno de coste 2 o menos. No me gusta. O no lo entiendo bien o no me gusta. Krillin raro por 4, 15.000 del universo 7 terrícola. Cuando ataca, escoges un personaje del rival y le quitas 20.000. Un poco bajito de estadísticas. Se va a exponer. Puede estar bien porque al final es quitar 20.000, pero un poco carillo. Y el primer Goku Black raro por 3.20.000. Cuando lo juegas y tienes 7 o menos cartas en mano, robas una carta. Está bastante bien, Como una amarilla por 2.20.000, como lo que habíamos dicho antes. Activate si tienes 2 o más cartas con Genie Force, robas 2 cartas. Joder. Almazúa, que le quitas 15.000 a una carta. Pan, robas 2 cartas y 3 cartas de 2 cartas. Zamasu, poco común, azul, 5.000. Escoges una Battle Card con coste 1 menos y lo pones en el final del mazo. Bueno. Tenemos aquí a otra vez. No, esta es otra. Aunque de coste 3 o menos de tu mano en rojo, ¿vale? 5.25.000. Digo que tienes otra, pues no, pero igual es la misma, que no te lo marca hasta que no abres todos los sobres. Esta es buena también para el mazo verde. Por 5 es un 25.000, que no es que sea muy allá, pero lo importante es la habilidad, que es cuando esta carta es jugada o cuando esta carta es puesta tu mazo de descartes a tu pila de energía, porque el verde hace muchas veces estas cosas.
añades la carta de arriba del mazo en tu pila de energía girada, es decir, ganaríamos un punto de energía gratis. Y es cuando la jugamos, pero la idea es usarla para potenciar o para cualquier cosa. Y por ejemplo, con la carta verde de Broly, que te coges una carta de coste 3 o más de la pila de descartes y la pones en la pila de energía, pues ganaríamos otro más. Buen acelerador. Y tenemos a Recom de amarillo. Por 320.000 cuando la juegas, añaden pues te quitas 1 de vida y lo pones en tu mano la carta. Y cuando haces esto, juegas una Battle Card de coste 2 o menos con Ginyu Force de tu mano. Va mucho de poner mucha gentecilla estos mazos. Vale, pues vamos a ir por los moraditos. Vamos a empezar por este. Vale, líder Cooler. Para el que no lo conozca, aunque lo presentamos ahí en el directo. En lugar de robar cuando atacas, lo que hace es que hace crítico, por lo cual es el rival el que no roba la carta cuando pierde vidas, le pega a él. Durante tu turno tiene 20.000 de poder. Y cuando tienes 4 menos de vida, robas una carta y le enderezas. Y lo que hace es que ahora sí, cuando ataca, robas una carta. Y en la fase de combate, una vez por turno, puedes descartarte de una carta de tu mano. Entonces, coges una carta, una Battle Card de coste 4 menos de que tenga el clan de Freezer. O una de tus energías y lo enderezas, ¿vale? Un Battle por aquí. Un Balbane por aquí. Un Pilas por aquí. Esto, si tienes un Zamasu, vale 1 menos en mesa y escoges 2 Battle Cards del oponente con coste 3 o menos y se lo subes a la mano. Esto es bastante bueno. Mira, el Vegeta de antes, que es bastante bueno. Un Ginyu que si la giras, robas una carta. Vale, este te la van a matar súper rápido, pero ya tienes que gastar un ataque de venir a por él. Y ojo, SR. Lo sabíamos porque era morada, pero sabemos cuál. Goku Black por 6, 40.000. Añades una carta de coste 4 menos de tu pila de descartes a la mano. Y cuando atacas, si tienes 7 cartas o 7 menos cartas a la mano. Sí, ¿no? Si tú tienes 7 cartas en la mano, puedes jugar una Battle Card con coste 4 menos de tu mano. Vamos, que cuando entras te puedes recuperar una carta de coste 4 menos, por ejemplo, y atacas y la juegas. Si es un personaje, está bastante guapo. Otro sobrecito. Vale, un Ginyu por 320.000. Cuando lo juegas, añade un extra Ginyu Force con especial 3 del drop a tu mano. Vale. Otro Time Skip. Un Zamasu de 1, 15.000, pero ya hemos visto que para el mazo Goku Black hay que tener Zamasu en juego. Vale, un Torreguero de 1. Cuando le pones en juego por 5.000. Mira las 5 primeras cartas y te coges un Android de 17 o 18 y te lo pones a la mano. Y el resto abajo. Buscador está bastante bien. Dodoria por 1.10.000. Si tienes a Freezer y a Zargon en tu área de batalla, gana más 10.000. No me parece bueno. Un Freezer poco común por 2.15.000. Giras esta carta y juegas una Battle Card con coste 1 menos. Que tenga Freezer Army de tu mano. Bueno, para bajar más las divinas. Nos vamos a la rara a Ricón, que ya lo hemos visto antes. Y como SR nos ha salido SR alternativa de dibujo. Para el mazo azul es buenísimo, main. Lo que hace es que cuando la pones en juego puedes meterte 2 vidas de tu vida a tu mano. Y una vez por turno, si tienes 7 menos cartas en tu mano, cuando una carta de combate del oponente esté vuelta a la mano, robas una carta. Es buenísima. Para el mazo azul, buenísima. 2 moraditas, que guay. Vale, reunirse en el universo 7. Vale, esto tiene 2 poderes. O bien por uno, mira las 5 primeras cartas y te quedas con uno del universo 7, el resto van al final. O un líder o una carta tuya gana más 15.000 de ataque en el combate. Vale, un Goku de estos. Tenemos aquí un Trunks de por 2, 15.000 que bloquea. Y cuando lo juegas, pues un acelerador de Awaken. Vale, recordemos. Yo llamo acelerador de Awaken a que coges uno de tu vida y le pones en tu mano. Acelerador, porque como bajas vida, pues llegas antes a jugarla. Un super combo, vale, que pues el verde es Yancha. Entonces por aquí un Android de 18, que este lo hemos visto, la que te busca tal. Este Goku no lo habíamos visto, por 2 es un 15.000, que durante tu turno, si tienes a Son Gohan, gana más 10.000, o sea, serían 25.000. Vamos, esta SR roja, este es buenísimo. Virus o Bills o como le queréis llamar. Por 5, 35.000, hace crítico. Y cuando lo juegas, te descartas de una carta de tu mano y todas las Battle Card del oponente con 25.000 poder o menos
a la basura, al cabo. Y a Hit, que de momento creo que no se va a usar mucho, de universo 6, por 2 son 20.000, cuando ataca te puedes acelerar el Awaken, es decir, cogerte uno de vida y ponértelo la carta y ponértelo en la mano, y le quitarías 5.000 a una carta. Una rosita de doraditas, ¿vale? Este lo hemos visto, un Goku Black de 4, ¿vale? Este es, por ejemplo, una de las cartas que podríamos recuperar con el Goku SR que nos ha salido. Si lo hemos usado para potenciar o nos le han matado, le podríamos volver a bajar. Ahora está curioso. No he visto mucha gente hablar del mazo Goku Black, así que no será muy allá, pero bueno. Vale, lo que hemos visto. Este también lo hemos visto. Este también lo hemos visto. Este no, segundo generador adolescente por 320.000, que cuando lo juegas, todas las cartas del rival pierden 10.000 de poder ese turno. Muy bueno para barrer cartas pequeñas o para rematar cartas que han pegado un poco grandes y poder pegar tú con tus cartas pequeñas y barrerlas. Frost, carta buenísima. Es un poco tech contra mazos de pequeñines. Por 3 son 20.000, que lo que hace es que tu oponente, o sea, las cartas de tu oponente con poder 20.000 o menos no pueden atacar. Está bastante bien. Y la SR que nos ha tocado, ¡ole, qué rico, Vegetita! Por 4, 20.000. Cuando lo juegas, puedes poner una carta con coste 3 o más de tu mazo de descartes a tu pila de energía, ¿vale? Girada, eso sí. Y durante tu turno puedes usar la habilidad de descartarte una carta de tu mano para hacer que una Battle Card de coste 2 o menos del rival se vaya al caos. Vale que no es muy fuerte, pero por 4 es un acelerador, que te mete aquí una cartita para llegar antes a los turnos grandes, que recordemos el mazo verde, sobre todo el de Broly, está pensado en bajar pinos, o sea, meterle lo más rápido posible energía para bajar bichos súper grandes y reventar, como el Broly de 8, ¿vale? Entonces está muy bien este Vegeta. Y... vale, en esta solo hay una super tocha. Vale, este lo tenemos, este lo tenemos. ¡Qué rico! El Goku líder, que me parece muy bueno, por lo cual ahora habrá que pensarse si comprar el mazo, porque me han salido muchas cartas rojas decentes. Entonces hay que comprar el mazo básico, yo creo, del Goku rojo, ¿vale? Para hacernos el mazo y así tener mazo verde y mazo rojo para jugar y no aburrirnos demasiado. Recordemos, hago un inciso, en la estrategia si vas a jugar el modo físico, es centrarte sobre todo, a no ser que te tengas muchísimo dinero, centrarte solo en un mazo que te haya gustado, intentar conseguir las SRs, las raras y demás y montártelas. Y las que no, pues intercambiarlas por ello o venderlas. En el modo digital, como no habéis de momento activado un intercambio, pues puedes jugar con lo que te vaya saliendo. Entonces, pues sí que recomiendo que compres el mazo básico para tener una base del mazo y poder jugarlo, así que está bien que nos haya salido este Goku, porque el rojo normal no me termina de convencer. Vale, tenemos aquí esta que no había visto y esta Kamehameha por 0. Pones una energía en tu... o sea, quieres una energía porque la mandas a tu sistema de descartes y ganas 15.000. Vale 0, pero el coste me parece demasiado amplio. Otro Batama, mira qué bien, Batama para esto. Vale, azul, Goku, esta no la habíamos visto, por 2, 15.000. Escoges una Battle Card con coste 4 o más de tu mano, vamos, de tu campo y lo subes a tu mano. Entonces escoges una Battle Card del oponente de cualquier coste y se la subes, muy buena. Y... bueno, pues ya es que ya nos están obligando a hacernos el mazo de Goku. Nos ha tocado la chula, no nos ha tocado foil ni nada, pero bueno. Por 4 es un 30.000, que cuando entra en juego escoges una carta del oponente y le bajas 15.000 de poder ese turno. Y recordemos que es la parte tocha de esta carta, es que cuando esta carta hace KO una carta del oponente en combate, le haces 1 de daño de vida a tu rival. Impresionante. Vale, aquí tenemos un poco el resumen, nos ha tocado 3 líderes. Recordemos que hemos comprado 10 sobres, ¿vale? Valorad vosotros si ha salido una buena tirada o no. En 10 sobres, 3 líderes, una secreta, 5 SRs, que son de 7 los filas 3. Ah, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 raras. Yo creo que ha sido una apertura más que decente. Así que nada, le daremos una vuelta.
Es probable que me compre el mazo de Goku rojo y me monte con las cartillas que me han salido un mazo rojo. Y bueno, espero que os haya gustado esta apertura. Si queréis que traiga más vídeo de apertura, pues decídmelo, porque es probable que sí que meta un poquito de dinerín para comprar algún sobre a mayores, para intentar hacer algún mazo un poco más competitivo y poder jugar Rankeds. Y poco más. Atentos al canal, así que suscribiros a la campanita si queréis conocer más contenido de esto, pues para ver cómo voy jugando, si os gusta cómo juego, si queréis aprender más cosillas que voy aprendiendo o debatir un poquito estrategias y mazos, pues ya sabéis, suscribiros y la campanita. Intentaré traer algún directo entre semana para que me veáis jugar en vivo y podamos interactuar y poco más. Nos vemos, gente. Hasta luego, chao, chao.